ver las pantallas? Bien, profe. Ok, bueno, entonces nosotros llegamos hasta el libro de Daniel en el capítulo 10 del libro de Daniel. El capítulo 10 del libro de Daniel, si lo vimos y leímos, y ustedes leyeron capítulo 10, perdón, sí leyeron capítulo 11 y capítulo 12 que les dije que leyeran, investigaran un poquito, consultaran. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa con el capítulo 10? El capítulo 10 es una antesala, ¿verdad? Para entrar básicamente en otra etapa, por decirlo así, de la visión que tuvo el profeta Daniel y que está relacionado con el final de los tiempos. En el capítulo 11 se habla, en la primera parte, entre el versículo 1 y el versículo 20, se habla de un conflicto que existe entre dos reinos que se mencionan, que son el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte está conformado por los seleucidas, ¿verdad? Porque acuérdese que, bueno, el capítulo 11 comienza hablando detalladamente acerca del imperio medo-persa, ¿verdad? Y habla de que nuevamente expone el capítulo 11 el levantamiento de un nuevo rey por parte de los griegos, que es Alejandro el Grande o Alejandro Magno, el cual conquista, muere a temprana edad y divide su reino, o su reino es dividido por sus cuatro generales, ¿verdad? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y los Seleucidas. Entonces, este libro de Daniel en el capítulo 11 muestra, como les digo, del versículo 1 al versículo 20, los conflictos que existen entre el reinado de los seleucidas y el reinado de los ptolomeos. Los seleucidas representan a Siria, están hacia el norte, y los ptolomeos representan a lo que es la nación de Egipto, que está hacia el sur. Ahora, ¿por qué es importante esto mencionarlo? Porque Israel está entre esos dos grandes naciones que fueron imperios en su momento, ¿verdad? Entonces, todo lo que pase en medio de esos dos reinos, en el norte y el sur, porque se levantan, si usted leyó el libro de Daniel, el del sur se levanta contra el norte, el del sur es más fuerte, pero al final termina siendo más fuerte, ¿verdad? En la medida en que van entrando nuevos sucesores, el reinado del norte se hace mucho más fuerte, conquista bueno, ahora nos adelantemos ahí un poquito. Conquista nuevamente parte de los territorios o embiste a los territorios de Israel, Jerusalén, y trata de conquistar el reinado del sur, y no se le permite porque los romanos intervienen y le ponen un condicionamiento. Históricamente, bueno, eso habría que mirarlo. Les recomiendo algo. Hay una mujer que se llama Diana Uribe. Diana Uribe es politóloga e historiadora. Ella explica muy bien estos conceptos de los conflictos del Medio Oriente desde el punto de vista histórico. Me gustaría, son muy interesantes porque esto básicamente es histórico, o sea, porque ya esto sucedió y sucedió tal y cual como está la Biblia. Como lo mencionan en la Biblia, aunque la Biblia utiliza un sentido metafórico figurado, pero tal y cual como está, si lo plasmamos en el contexto histórico, sucedió tal y cual como lo manifiesta. Entonces, no quiero entrar en eso porque hay una mención de muchos reyes de esto. Quiero llegar a un punto en que este capítulo 11 habla de la manifestación de un prototipo, ¿verdad? Que es Antíoco Epífanes IV, este personaje. Yo voy a ir aquí adelantando, permítame. Mira, estos son los reyes, históricamente estos son los reyes o los emperadores, reyes del imperio medo-persa. Este Jerjes, que es el que se menciona al final del periodo del imperio medo-persa, cuando es conquistado por Alejandro Magno, ¿verdad? Este Jerjes es el mismo que se menciona en el libro de Esther y es llamado Asuero. Este rey
levantó un ejército impresionante contra los griegos, pero no pudo vencerla. ¿Ustedes se vieron la película Los 300? No, yo no. Sí, sí, claro. El rey espartano. Bueno, Esparta tenía Grecia tenía muchos pueblos, entre esos estaba Esparta, pero ellos todos defendían lo que era griega. Es esa parte que mencionan de los 300, lo que se vieron en la película, ciertamente sucedió, por decirlo así, en el trasfondo de la película. Jerjes trató de conquistar a Grecia, levantó un ejército muy fuerte y tras muchos intentos, al principio tuvo algunas victorias, pero al final el ejército griego pudo repelerlo, quedó debilitado y se levantó. Fue cuando se levantó Alejandro Magno y conquistó. Pero eso que sucedió, lo que se muestra en la película Los 300 con la batalla de las Termópilas es histórico, o sea, es verdad, eso sucedió. Bueno, ese mismo rey Jerjes o Asuero fue el que le dio la autorización a Esdras y a Nehemías en los años que ahí vemos para reconstruir el templo, para reconstruir los muros y reconstruir el templo, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo esto es histórico. Grecia, Alejandro Magno, los 4 sucesores, no vamos a ver esto. Este es el territorio que ellos repartieron, ¿verdad? Cuando los repartieron, el reino de los Seleucos, el reino de los, mire usted todo lo que tenían los Seleucos, el reino de Casandro, que era por acá, Macedonia, lo que era la parte de griega, Lisímaco, se me chispoteó, bueno, aquí que se me... Ok. Y el reino de los Ptolomeos hacia el sur, lo que es la parte de Egipto. Israel es este pedacito. Entonces todo el mundo que quería pasar perdón, quería pasar hacia o quería entrar a África, tenía que pasar por Israel. Entonces Israel se volvió en una zona sin querer bastante codiciada, sobre todo porque Israel estaba ubicado o poseía pues una ruta que se llamaba la ruta Maris. Esta columna que usted ve aquí, o esta rayita blanca, era la principal ruta de comercio que existía en el mundo antiguo conocido. Quien pudiera controlar esa rayita blanca o esa ruta de comercio que se llamaba la ruta Maris podía conquistar el mundo. Entonces era una zona bastante de conflicto, entonces ahí se desarrollaron muchos episodios bélicos. Entonces, como le digo, se mencionan en esos primeros capítulos dos reinos, el reino del norte, lo que representa Siria, y el reino del sur, representado por los Ptolomeos. Aquí no vamos a ver porque estos son los reyes, los que fueron creciendo o los que se fueron sucediendo a los otros. Acuérdese que el imperio griego duró, bueno, se me escapa, pero duró muchos años. Entonces, aquí se levanta un personaje en el reino del norte llamado Antíoco Epífanes. La palabra Epífanes, traducida o manifiesta, quiere decir Dios manifestado. Pero ese hombre era tan perverso, tan malo, que los judíos no le decían Epífanes, él se puso Antíoco Epífanes. Pero los judíos le cambiaron el nombre por Epínames, que quiere decir el loco. O sea, este hombre, según los que leyeron el capítulo 11, tiene todos los requisitos para ser llamado un anticristo de su época. Acuérdese que la Biblia señala de que así como falsamente hubieron varios cristos, falsamente también hubo prototipos, o falsamente no, hubo prototipos de lo que es el anticristo como tal, que ha de manifestarse posteriormente. ¿Qué pasa? Este hombre, como le digo, tuvo una sed
de destrucción, de devastación sobre la nación judía o sobre los judíos, que llegó y devastó, destruyó, mató y se posesionó como tal en Jerusalén como Dios mismo. Se proclamó a sí mismo Dios, quiso cambiar los tiempos, quiso cambiar la doctrina, no, las enseñanzas, ¿verdad?, religiosas, quiso cambiar el pensamiento, quiso quitar la identidad y sobre todo hizo algo que es lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Qué fue lo que hizo? Enseñó al pueblo a adorar otros dioses, enseñó al pueblo a perder su identidad porque los obligó a sacrificar cerdas o cerdos cada mes, el día 25, que era el día de su supuestamente cumpleaños. Él entonces mandaba a todos los judíos a festejar el cumpleaños del mensualmente sacrificando un cerdo al dios Zeus, el cual lo colocó en el templo de los judíos y ofreció sobre ese dios, sobre el dios Zeus, en la estatua del dios Zeus, el sacrificio, sacrificando una cerda y derramando su sangre y sus entrañas en el mismo templo. Esto incitó pues un movimiento nacionalista, un movimiento fuerte, que es lo que se conoce como la rebelión de los macabeos en cabeza de un sacerdote llamado Matatías, ¿verdad? Él tenía varios hijos, aquí le ponen los nombres en español, pero usted podrá mirar que tienen unos nombres diferentes. Esta rebelión duró aproximadamente 7 años hasta que pudieron echar a Antíoco Epífanes de ahí y empezó un proceso de purificación y de santificación del pueblo. Esta situación describe el libro de Daniel, que fue permitido para que muchos se purificaran, muchos se santificaran y los sabios y entendidos y los temerosos de Dios pudieran enseñar a otros el verdadero temor de Dios y la verdadera fe en el Dios de Israel. Entonces, esta persecución, esta rebelión o este conflicto duró aproximadamente 7 años hasta que lo pudieron echar de ahí. Pero como les digo, no me quiero quedar, ¿verdad?, en estos capítulos porque hay que avanzar. Entonces, dice que estos versículos son controvertidos. ¿Por qué? Porque algunos sostienen de que eso fue un contexto histórico y como se cumplió tan al pie de la letra, dicen que el libro de Daniel no pudo ser escrito por Daniel, sino por otra persona, porque los hechos están relatados pero tan consistentemente con la historia que era imposible que Daniel los conociera. Sin embargo, todos conocemos que Daniel era un hombre de Dios que tenía sabiduría de Dios y el cual Dios le permitió conocer el final de los tiempos acerca de su pueblo Israel, porque esto tiene que ver específicamente con la nación de Israel. Entonces, Antíoco Epífanes viene a ser una sombra, ¿verdad?, de lo que es el verdadero anticristo. Y mire usted todo el carácter, ¿verdad? Es un rey altivo que ha de manifestarse al final del tiempo, quiere hacer su propia voluntad, hacerse hacerse él mismo, pues Dios blasfema contra el nombre de Dios, sin amor, afanoso de poder, sin ningún lazo afectivo, porque dice, bueno, algunos dicen eso, que la expresión del amor de las mujeres no gustará, es que sin ningún tipo de lazo afectivo, pero el carácter del anticristo y de todo aquel que no tiene o que está bajo su influencia, tiene un carácter que es un carácter homosexual, ¿no? Una gran influencia homosexual. Y lo podemos notar en estos tiempos. O sea, mire usted cómo ese carácter sexual depravado está en estos tiempos
galopando impresionantemente. Mire cómo se han creado los grupos de resistencia, entre comillas, que se llaman minorías, contra todo lo que es el buen nombre, la voluntad de Dios, los principios, los valores. Entonces se han levantado comunidades como los LGTBI y les agregaron otras letras. Hay otras comunidades, por ejemplo, de pedófilos, que dicen que los pedófilos no es una perversión, sino un tipo de enfermedad. Entonces miramos cómo todo este tipo de situaciones. Me asombré, pues estaba viendo un documental de cómo un niño desde los 4 años empezó a manifestar una identidad homosexual, a tal punto de que tuvieron que aceptarlo, y tiene como 9 años y ya abiertamente, o sea, ya abiertamente es una niña. ¿Sí me explico? O sea, no ha entrado al cambio del sexo, pero toda su fisionomía, su voz, en ese proceso entraron. Entonces, vemos cómo ese carácter ha ido marcando lo que es el carácter del anticristo. Bueno, entrando ya al el capítulo 12. Bueno, aquí hay algo que quería manifestarle. Cuando echaron a Antíoco Epífanes, que eso se conoce como la abominación desoladora, cuando echaron a Antíoco Epífanes, el templo se santificó y se rededicó al Señor por lo que había hecho Antíoco Epífanes de profanar el templo. Entonces, uno de los hijos de Matatías, el nombre se me escapa, rededicó el templo, lo santificó, y eso duró un tiempo. Ahora, con relación a la abominación desoladora, como les decía al comienzo del libro de Daniel, yo les leí un versículo que está en Eclesiastés, que lo que fue ya es, que lo que es ya fue. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Bueno, dentro del contexto histórico hubo 2 desolaciones, la manifestación desoladora o la abominación desoladora, el nombre. Hubo 2 abominaciones desoladoras. Uno, la que cometió Antíoco Epífanes, ¿verdad? En el año 160 y pico antes de Cristo, y la que se comete durante la destrucción del templo de Jerusalén por Tito Vespasiano, el hijo del emperador Vespasiano, ¿verdad? Sitiaron a Jerusalén y en el año 70 la destruyeron. Yo quiero que vayamos a leer un momentico, leamos por favor el capítulo 21, ¿verdad? Del libro de Lucas. Amén, profesor. Vamos a leer primero Mateo 24:15, por favor. El Señor Jesucristo, hablando en el capítulo 24 del libro de Mateo, que es un libro que tiene que ver, que es un libro relacionado con el final de los tiempos y específicamente con la nación de Israel, habla acerca de la abominación desoladora, hace referencia, ¿verdad? Como una señal antes del juicio, antes de su regreso a la tierra, no a levantar a los santos, sino que el Señor pone sus pies en esta tierra, hablando ya como de él venir aquí. Por favor, alguien que la lea. Lo tengo, profesor. Gracias. Dice 24:15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea hayan a los montes, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen crías. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio. Bueno, ok, ahí se menciona, el hermano llegó ahí, habrá gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá jamás. Entonces, ese es un tema que vamos a tocar ahora, vamos a entrar en ese tema. Pero el Señor Jesucristo hace mención a una abominación desoladora que ha de manifestarse. Antíoco Epífanes en Daniel capítulo 11, versículo 12, habla de esa abominación desoladora como la primera la primera acontecida en el templo de Jerusalén. O sea, hay dos manifestaciones que ya se dieron y una que ha de manifestarse en el tiempo futuro. Ahora, la palabra abominación tiene una raíz hebrea que significa esto, como cuando algo está sucio, algo está inmundo, algo es de detestar, de aborrecer, o sea, algo que causa repulsión, o sea, es ¿qué palabra le podríamos? Es como tan repulsiva, o sea, que no cabe en nuestro pensamiento, algo sucio, algo entonces esa raíz, que es ya Cristo, la palabra es shahat. Bueno, no la sé pronunciar porque no sé hebreo, pero se la voy a deletrear. S-H-A-G-A-T-S. Shahat. Que significa estar sucio, estar inmundo, detestar, aborrecer. ¿Verdad? Entonces, profe, repugnar. Repugnante, exactamente, esa es la palabra. Ya, entonces, esa es la que comete primero Antíoco Epífanes cuando llega en su conquista hacia el reino de Egipto, hacia el reino del sur. Entendamos que en la Biblia, cuando se habla del reino del norte y el reino del sur, se habla de esos dos personajes, los Seleucidas y los Ptolomeos. Los Seleucidas hacia el norte con Siria y los Ptolomeos hacia el sur con Egipto. Ese capítulo 11 habla de esos conflictos que hubo y en los cuales, bueno, ahí hubo alianza porque se casaron hijas de unos reyes con el otro rey. Pero bueno, eso es historia, no lo quiero enredar con eso. Entonces ya saben que esos reinos del norte son hacia el norte los Seleucidas, especialmente Siria, y hacia el sur los Ptolomeos, especialmente Egipto. Bueno, entonces esa primera abominación, ¿verdad? Es la que se describe, como decimos, como dice, se describe en varios capítulos del libro de Daniel, pero el principal, alguien que lea Daniel 11:31, y ahorita hablamos de Daniel 12:11, pero leamos Daniel 11:31. Lo tengo. Bueno, dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, entonces ese acto de cesar el continuo sacrificio, usted sabe que el fuego en el altar nunca se apagaba, sino que cada vez se ofrecía sacrificio, ¿verdad? La gente iba y hacía expiación, los sacerdotes hacían expiación, ¿verdad? Por el pueblo, según el pecado que cometía, entonces ellos ofrecían un palomino, un becerro, pero ese era había ese continuo sacrificio. Ellos cesaron ese continuo sacrificio. Antíoco Epífanes lo mandó a cesar, enseñó al pueblo otras costumbres, perdieron su identidad, que adoraran al rey, a la estatua de Zeus, a ese dios, ¿verdad? Muchos judíos aceptaron por temor a la muerte, muchos murieron siendo mártires por defender la fe en el Dios de Israel, por guardarlas, ¿verdad? Entonces, ese hecho de, vuelvo y repito, de sacrificar ese cerdo, de colocar la estatua de Zeus en el templo y sacrificarla y derramar sangre sobre la estatua, ese hecho, ¿cómo es que se llama?
se conoce como la abominación desoladora, en conjunto con una serie de situaciones, por ejemplo, que también se les decía a los judíos que tenían que comer cerdo. O sea, los judíos, usted sabe que por ley no pueden comer cerdo, por la ley no pueden comer cerdo porque es un animal inmundo. Sin embargo, Antíoco Epífanes los obligaba, y les vuelvo y les repito, les obligaba a que todos los meses, el día 25, sacrificaran cerdos frente a la estatua de Zeus para, en honor a su cumpleaños, que era el día 25. Entonces, todos los meses cumplía años. Bueno, el segundo o la segunda acción de la abominación desoladora, como mencionamos, hizo en el año 70 después de Cristo, cuando ya les conté la historia, fue sitiada y destruida. Leamos Lucas capítulo 21, verso 20. Lucas, por favor, 21. Dice, profesor. Bueno. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es el 20. Ok. Léase, por favor, al 24. Léase el 24. El 24 dice, y caerán... léalo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Para que se de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ok, entonces ustedes investigaron el tiempo de los gentiles, dice que Jerusalén será hollada por los gentiles. Ahora, como tal, Jerusalén está dividida. Jerusalén hoy actualmente está dividida. La ciudad santa está dividida en tres grandes grupos. O sea, tiene una concentración de tres grandes grupos. El Islam, lo que son el Islam, la religión cristiana y el judaísmo. Entonces, ahí Jerusalén está dividida. Entonces, hay territorios en los cuales están netamente en manos de los cristianos, por decirle así. Hay territorios en que están en manos del Islam, por ejemplo, donde está la mezquita de la cúpula esa dorada, ¿verdad? Esa es del templo, una mezquita árabe. Y ahí donde se supone que se debe construir el templo de Jerusalén para que se cumpla lo que dice la profecía del libro de Daniel, que el templo va a ser nuevamente profanado. Acuérdese que el anticristo, este hombre que vimos como anticristo, se proclamará Dios, se sentará en el templo como Dios, hará las mismas cosas que describimos ahorita en Antíoco Epífanes, por ejemplo, que hará cesar el sacrificio, tratará de cambiar la ley de Dios, blasfemará del Dios de sus padres, no gustará del amor de la mujer. Todo esto es lo que vimos en su carácter. Entonces, ¿cuándo será eso? A la mitad de la semana del pacto. Bueno, ahora seguimos y miramos esto. Entonces, pregunta hasta ahí, hasta el momento. Profe, o sea que hay dos abominaciones, la de Antíoco y luego la de Vespasiano. Sí. La de Vespasiano fue la que fue en los 70 después de Cristo. Sí, exactamente. A ver, lo que pasa es que el libro de Daniel, como les decía, trata, en su momento fueron profecías, en su momento fueron parte profética y que tuvo su cumplimiento. Ahora son profecías cumplidas para nosotros, pero hay partes del libro de Daniel que a estos tiempos son de carácter escatológico. Eso se conoce como profecías de doble fondo en estos tiempos. ¿Cómo así? Se está hablando en estos tiempos, lo leemos desde un contexto histórico como fue Antíoco Epífanes, pero también es una proyección
que se hace hacia el futuro, que aún no tiene cumplimiento, ¿verdad? Y que muestra el carácter o el final precisamente acerca de ese tiempo. Entonces, el libro de Daniel muestra un carácter de lo que va a ser el anticristo a través de un personaje histórico que realmente existió y a través de todos los conflictos. Ese personaje histórico es Antíoco Epífanes y representa a un tipo de anticristo. Entonces, de la abominación desoladora, él cometió una. Tito Vespasiano, el hijo del emperador Vespasiano romano, sitió a Jerusalén y en el año 70 la destruyó. Acuérdese que yo les decía que Josefo describió, ¿verdad?, cómo los que estaban dentro de los muros de Jerusalén, cuando escaseó, tomaban a los hijos y las mujeres cocinaban a sus hijos, ¿verdad? Y comían de sus hijos y se los daban a las personas que estaban ahí o a los que estaban manteniendo. Cuando lograron penetrar la ciudad de Jerusalén y destruir la fortaleza de Antonia y ¿cómo es que se llama? Y dice que la sangre corría de tal manera que él expresa que la sangre llegó a inundar a Jerusalén. O sea, fue tanto el derramamiento de sangre y por eso el Señor Jesús dice, bueno, los que están en el campo no regresen y los que tengan la oportunidad de ir, porque lo que viene es una situación bien triste y bien dolorosa. Ese es cuando el Señor... Entonces, con relación a la otra abominación desoladora, que es la que le hace cumplirse en el tiempo de lo que se conoce como la gran tribulación. Acuérdese que nosotros mencionamos la semana 70 con relación al pueblo judío y solamente hay cumplido 69. Se paró el reloj en la semana 69 y entramos nosotros como iglesia. Una vez la iglesia sea levantada, nosotros empieza a correr nuevamente el reloj profético, lo que se conoce como la semana 70 del libro de Daniel, que incluye, entre otras cosas, la gran tribulación, la manifestación del anticristo, la cena de las bodas, por otro lado, la cena de las bodas del Cordero. O sea, juntamente con ese acontecimiento se da inicio a muchas cosas. Entonces, bueno, estamos esperando es el otro. Vamos a seguir mirando lo del capítulo 12 y ya entramos en lo que es la gran tribulación. Entonces, Daniel 12, que es un vistazo a la eternidad, o sea, ya lo que tiene que ver el desarrollo total de los tiempos finales y en especial con la nación de Israel. Acuérdese que la profecía es para la nación de Israel, que es el reloj profético de toda la humanidad. Entonces, ¿qué se manifiesta en Daniel? Pues una actividad angelical, ¿verdad? En el juicio, Mateo 3, lean, pues vamos a leer esos versículos, alguien que me ayude, Mateo 13, en 39, y alguien que busque Apocalipsis 12, 7. Mateo 13. Ajá. ¿Me repite el versículo? 39. Sí, no se está viendo la sí, diapositiva. Okay. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Okay. Entonces, acuérdese que la palabra del sembrador habla acerca de, bueno, el capítulo 13 habla acerca de las parábolas del sembrador y otras parábolas. Y habla de que el Señor va a cegar la tierra. O sea, cuando habla de va a cegar la tierra es que va a levantar a los suyos. Ya la iglesia no estará por ahí, pero habla con relación también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no va a desaparecer, está siendo tratado, pero hay un remanente fiel que se guarda para Dios. E incluso habla de que muchos van a perder la vida siendo mártires por volverse a la fe en Cristo Jesús, porque van a reconocer al Señor. También acuérdense que hay 144,000 sellados que hablan en el libro de Apocalipsis, que ellos tienen un plan especial. Al parecer se cree que esos 144,000 saldrán con los dos testigos a predicar el evangelio, no de gracia, sino el evangelio eterno,
no ese evangelio de gracia, que por gracia soy salvo, porque ya ahí la gracia ya no obrará, sino que tendrán que ser mártires para poder alcanzar una salvación teniendo conciencia de que Jesucristo es el Señor. Entonces, también que se menciona en el libro de Daniel, se menciona algo que habla de la gran tribulación. Alguien, por favor, lea Daniel capítulo 12, versículo 1. Amén. Amén. Bueno. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces tiene que haber un reconocimiento, o sea, tiene que haber una aceptación, porque solamente en Jesús hay salvación. La Biblia lo dice. No hay otro en quien pudiésemos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Entonces, la nación de Israel y todos aquellos que se quedaron tendrán que hacer un reconocimiento en sus corazones y en su espíritu que Jesucristo es el Señor y que a través de él pueden ser salvos, pero ya no van a ser salvos por gracia, o sea, ya van a tener que exponer su vida en sacrificio como mártires para ser decapitados para poder alcanzar una gracia. Entonces, me llama la atención, mire usted cómo lo expresa. Cristi, si quiere lo lees nuevamente muy despacito para que podamos entender algo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Oiga, o sea, será un tiempo de angustia, cual nunca, ¿verdad? Dice, cual nunca fue. Cual nunca fue desde que hubo, dice, gente. O sea, desde la creación del ser humano, ¿verdad? Dice, hasta entonces. ¿Cuál entonces? Hasta ese momento. Hasta ese momento, nunca que empiece a manifestarse lo que es la gran tribulación, nunca ha habido una tribulación, ni la habrá tan grande como la que se ha de presentar en ese momento. O sea, mire usted, ha habido guerras mundiales que han sido devastadoras. En la Primera Guerra Mundial casi más de 28 millones de personas murieron, perdieron la vida. La Segunda Guerra Mundial fue un desastre. La nación judía, la nación de Israel, fue esparcida por todo, casi, algunos dicen que más, pero más de 6 millones de judíos fueron exterminados por el sistema nazi, ¿verdad? Los campos de concentraciones, Auschwitz y todo esto, Treblinka, toda esta cantidad de ¿cómo es que se llama? De situaciones que el pueblo de Israel ha vivido, el cautiverio de Babilonia, la persecución de los filisteos, la guerra con todos los pueblos de Canaán. Todo eso, hermano, no será nada comparado con la tribulación que la humanidad va a vivir en el tiempo que ha de manifestarse. Entonces, el libro de Daniel también habla de un remanente, ¿verdad? Habla de un remanente de creyentes. Romanos 11 del 25 al 29, ¿qué enseña? Romanos 11, 25 al 29. Profe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego entonces hay un concepto diferente. El tiempo de los gentiles a la plenitud de los gentiles son dos cosas totalmente diferentes. Y dice que ellos están endurecidos en parte, pero no van a ser desechados. Ellos van a ser guardados por una intervención divina, los que volteen su rostro al Señor, porque muchos no
no aceptarán ni reconocerán a Jesús como Señor y Salvador, al igual que en el tiempo de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Muchos se vendieron sacerdotes. Es más, Antíoco Epífanes tenía un sacerdote judío de cabecera que pervirtió el sacrificio, se corrompió. Entonces, así pasará en el tiempo de la gran tribulación. Por favor, continúe, hermana. Dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, mire usted, entonces la nación de Israel sí está pasando por un momento difícil, pasará todavía un momento más difícil, pero no serán desollados, porque Dios mismo les salvará. Dios mismo intervendrá y salvará a un remanente fiel de Israel. Apocalipsis 12, del 13 al 17. ¿Qué indica? Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, esa mujer es la nación de Israel, a la cual se le permite, ella se refugia literalmente en el desierto y es guardada ¿por dónde? Por un tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. O sea, mientras está pasando la tribulación que está pasando, Dios va a guardar ese remanente fiel, Dios los va a esconder, Dios los va a proteger. Muchos, como le digo, no entrarán a la gracia, no entrarán a esa etapa de salvación, no reconocerán al Señor, pero muchos sí, y a esos que se considera un fuerte número, porque la nación de Israel se volverá aquel que traspasaron, o sea, están hablando que volverán aquel que traspasaron, o sea, como nación tienen que reconocerlo. Entonces quiere decir que es un pueblo grande, es un número grande los que van a reconocer al Señor, y ellos serán guardados en el desierto por Dios, y Dios mismo peleará con ellos. Los versículos 2 y 3 habla de la resurrección para vida eterna, que es el mismo pasaje de Daniel en el capítulo 2, 12, verso 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y quiero hacer una claridad aquí, que esos no son los mismos de la que habla Tesalonicenses, no es la iglesia, porque acuérdense que cuando se están dando estos hechos, estos acontecimientos, ya la iglesia del Señor Jesucristo ha sido levantada. Entonces, durante ese tiempo de tribulación, es Dios que está tratando con la nación de Israel, y por lo tanto los que han sido decapitados, que guardaron el testimonio, esos serán levantados serán levantados para vida eterna. Pero los que no, disculpe una pregunta. Y el texto donde dice y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, eso está en el Evangelio. ¿Se refiere a lo mismo que está diciendo ahí en Daniel? No, lo que pasa es que acuérdese de algo que ¿en qué parte del Evangelio lo está mencionando? Porque ahora ¿en qué parte? Ya le digo. Bueno, lo buscas y después hablamos para poder tener seguridad, propiedad en el sentido de hablarte. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es que nadie va a ser juzgado por obras. Las obras están relacionadas con los galardones. Los que recibieron al Señor, ellos resucitarán para vida eterna, pero no por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Y de acuerdo a la fe en Jesucristo, pues la fe en Jesucristo produce buenas obras. O sea, si yo
digo que tengo al Señor y tengo fe en Jesucristo, pues debo abundar en las buenas obras. ¿Sí me explico? El resultado o las buenas obras son el resultado de mi fe en el Señor. No las buenas obras, el resultado de mi fe, no es lo contrario. Ahora, hay otros que van a resucitar, ellos no resucitarán para salvación, sino para condenación. O sea, en el juicio del trono blanco, ahí pasarán todos y todos serán juzgados y serán abiertos los libros y cada uno será juzgado por sus obras. O sea, quiere decir que por su pecado, por su maldad, por su iniquidad, por su transgresión. Pero no así los cristianos. Los cristianos tendremos salvación y nuestras obras serán manifiestas, pero para galardones. ¿Sí me explico? Entonces, por eso te dije, dime en dónde, porque es que por obras nadie es salvo. Nadie es salvo. Somos salvos por gracia, somos salvos por la fe en Jesucristo, pero tenemos que abundar en buenas obras por la fe que tenemos. ¿Sí me explico? O sea, no puede ser que un cristiano te diga que tenga fe en Jesucristo, que tenga la gracia del Señor y que no abunde en las obras, en buenas obras, sino que sus obras son malas, entonces su fe no es tal. ¿Sí me explico? Sí, señor. Ok. Amén, profe. Ok. Amén. Todo, no, el juicio es para todos. Pero como usted dijo que en el juicio será el mismo juicio para para sacar, como quien dice, los buenos y los malos. Y aún no. menos se les recordará lo malo que hicieron, pero que no se les va a juzgar por eso, porque ya se arrepintieron de eso. O sea, porque yo tenía entendido que a uno... Aquí eres... Perdón. No entendí esa parte. En el juicio del trono blanco, que habla el Apocalipsis. Ok, bueno, te hago una aclaración. El gran juicio del trono blanco es para juzgar a las naciones y no es para ni galardones, ni es para salvación. El gran juicio del trono blanco es para juzgar a las naciones y todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. O sea, eso es como para ratificarle la sentencia a cada uno. Señores, usted es reo, usted es reo de condenación porque usted hizo esto y ahí serán abiertos los libros y serán, o sea, sus obras escritas en ese libro, porque hay un libro de la vida, ojo, hay un libro de la vida, pero hay otro libro. En el libro de Apocalipsis se menciona, que es el libro no quiero decirlo así de las obras, pero es el libro que manifiesta las obras de los pecadores, en el cual se le dirá a la gente, mira, usted está condenado por esto, y ahí no se podrá negar. Para nosotros los cristianos existe se llama el tribunal de Cristo, que no es para salvación ni para condenación, porque el cristiano así ha muerto en Cristo Jesús y tiene por decirlo así, una salvación asegurada si vivió conforme a lo que el Señor Jesús estableció, ¿verdad? Ese tribunal de Cristo es para galardones, para dar... Bueno, disculpe, Rafa, la cita está en San Juan 5:29. Bueno, ahorita la vemos. Quiero la leo, la tengo aquí en la mano. Ahora déjame aclarar acá porque después me pierdo por allá. Entonces, okay. El juicio del trono blanco es totalmente diferente al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, a ver, es como en una graduación de bachillerato, ¿sí me explico? Son 200 estudiantes en 4 cursos, o sea, 50 pelados por cada curso. Entonces, hay unos que ganaron el año con excelencia. Por ejemplo, con casi 10, promedio de 9.5, 9.8, 9.9. Y entonces ellos tienen una mención honorífica. Se graduaron, pero tienen una mención honorífica. De pronto sacaron buenas pruebas del IFE y fueron acreedores de una beca, o por sus notas alguna universidad quiso llevárselo o el mismo colegio los estimuló y le daba una beca. Se graduó. Pero hay otros que se graduaron raspados a 6. O sea, se graduaron, están en la graduación, pero sin gloria. ¿Sí me explico? Nada más recibieron su cartoncito. Señor fulano de tal, promoción tal, aquí tiene su cartoncito y menos mal que salimos de usted. ¿Sí me explico? Ese tribunal de Cristo es para los galardones.
O sea, dale a cada cual. Acuérdese que hay corona de vida, corona de gozo, corona de justicia, y cada uno pues tendrá su corona o tendrá su recompensa. Pero el trono blanco es para juicio, es para reafirmar, como decirlo, reafirmar la condenación. Sí, me explico. Quedó. Amén. No, porque la Biblia dice, de modo que aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. El Señor dice que él borró nuestros pecados, lo echó a profundidades de la mar y nunca más se acordaría de ellos. Perdón. Profe. Señor. Profesor. ¿Me escucha? Sí, hermano Juan, le escucho. La cita de que habla el hermano Santa está en la diapositiva. Ahí dice Daniel 12, 2, 3 y después dice resurrección para vida eterna, Daniel 12, 20 y después sigue Juan 5, 28 y 29. Se refiere a lo mismo. Bueno, la parte B dice para el desprecio eterno. Lo que pasa... vamos a leer la cita de Juan 5, 28 y 5, 29 para darle un poquito más de claridad. Vamos a leer. Alguien que busque Apocalipsis 20, 11 al 15, por favor. ¿Quién me lee, Juan? Apocalipsis 20. Bueno, primero Juan. No, primero Juan. Juan 5, que 28 y 29 dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, déjenme leer porque vamos a leer el contexto, porque así pelado no se, o sea, crea confusión. Déjenme, vamos a leer el contexto y aclaramos un momentico, porque si el hermano tiene la duda, pero le digo, o sea, al creyente, dice que los que morimos en Cristo Jesús no morimos, dormimos. Bendiciones, amados. Duermen. O sea, ellos duermen. Habla de dormimos. Juan, Lucas. O sea, hay varias resurrecciones. No, algunos resucitan para condenación y otros para vida eterna. Pero resurrección. Nosotros, por ejemplo, los que ganaron ventaja, ellos van a resucitar, pero van a resucitar ¿para qué? Para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vivir eternamente con el Señor. Entonces van a resucitar para vida eterna. Acuérdese que ellos no están muertos. Los que no hayan muerto con el Señor en el corazón o que no hayan profesado la fe, no van a resucitar en este tiempo. Cuando el Señor venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esa solamente va a ser para los creyentes. No va a ser para todo el mundo. Van a resucitar los que partieron, los que nos ganaron la ventaja en el Señor. Ellos, cuando el Señor venga en los cielos, que mismo Señor con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, ¿verdad? Primero resucitarán ellos y después nosotros, los que ya hemos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, entonces aquí está. Por eso es que, disculpe, por eso es que en Apocalipsis hay una cita donde dice que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque en la segunda resurrección dice que no tendrá potestad sobre ellos. Si no estoy mal, hay una cita en Apocalipsis que habla acerca de eso. Así es. Bueno, dice aquí desde el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo del hombre.
Entonces, ¿qué sucede? Y está hablando de juicio, pero a ver, el Señor dice, mi palabra es la que os juzga. O sea, Él se va a presentar como juez, pero para el creyente, la muerte no tendrá potestad. ¿Por qué? Porque vivió conforme al propósito de Dios. Entonces, por decirlo de una manera, o sea, ellos van a resucitar. ¿Para qué? Como dice el 28, no os maravilléis de que esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y eso es consecuente con Tesalonicenses. Lo que pasa es que no lo podemos enmarcar como si fuera un solo juicio, porque es que aquí no lo dice. ¿Sí me explico? Como si fuera un solo acontecimiento. Tesalonicenses explica de pronto un poquito mejor esa parte que dice que, bueno, ¿de dónde resucitarán ellos? De los sepulcros serán abiertos, y los que partieron o durmieron con el Señor, ellos van a resucitar. Pero también los otros resucitarán, porque es que el Señor será dado juicio. Él va a juzgar y los libros serán abiertos. Y acuérdese de que hay un juicio del gran trono blanco. Todo el mundo va a tener que comparecer delante de Dios. Uno, la iglesia como tal, si murió, va a comparecer en el tribunal de Cristo para galardones. Pero los que no murieron con el Señor van a comparecer al juicio del gran trono blanco. ¿Para qué? Para ratificación de condenación. No hay otra. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, y que no es que, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y es cierto, pero no lo veo dentro del mismo contexto de un solo acontecimiento, que todos van a resucitar primero, porque eso no es bíblico. La Biblia dice que los que murieron en Cristo, según Tesalonicenses, ellos van a resucitar primero. Eso sí es bíblico. Entonces, ¿sí me explico, Santander? Sí me estás entendiendo ahora. O sea, lo que entiendo por el pasaje y con relación al contexto, es que todos van a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses o primera de Tesalonicenses, capítulo 4, usted conoce el versículo. Pero hay otros que van a resucitar, pero van a resucitar ¿para qué? Para condenación. No quiere decir que resuciten en un solo viaje, porque no es bíblico. Sí, ahora sí quedó claro. Amén, amén. Sí, a los demás le quedó claro. Amén. Ah, sí, yo tengo claro. ok. O sea que la resurrección se va a dar, sí, pero no va a ser un solo acontecimiento donde vamos a estar todos revueltos. La iglesia, los que murieron primero, la iglesia va a resucitar, y eso es bíblico. Y lo dice aquí Juan 5, 28 y 29. Sí va a resucitar. Lo que de pronto es que existe la confusión si los leemos así aparte. Por eso yo le digo, cuando no entiendan un pasaje, lean el contexto. El contexto está hablando es con relación a que el Señor tiene potestad para juzgar, y no el centro de lo que estamos leyendo o de ese pasaje no es precisamente la resurrección para condenación o para vida eterna, sino que el Señor es juez. Mire usted el título que tiene este capítulo 5 en el versículo 19. Está hablando de la autoridad del Hijo. O sea, al Hijo se le entrega la autoridad como juez para juzgar. Ese es el mensaje central de este pasaje. Si yo lo aíslo, cometemos de pronto la equivocación de decir que todos vamos a resucitar en un solo bonche, y no es así. ¿Sí me explico? Bueno, Rafa, o sea, lo que yo entiendo ahí es que cuando Cristo venga, suene la trompeta, primero resucitan los muertos en Cristo. Sí. Eso es la primera resurrección, es lo que se entiende ahí. Y nosotros seremos después transformados. Cuando venga el juicio del Señor, el día del Señor, o el juicio del Señor, que es el juicio del gran trono blanco, ese es otro cuento. Y ahí la gente tendrá que dar cuentas a Dios. Claro. Bueno, entonces seguimos, porfa, porque si no avanzamos. Ya vamos a entrar en la gran tribulación. Apocalipsis 20 del 11 al 15, ¿quién lo tiene, Cristi? ¿Tú lo tenías por ahí? Oh, sí. Yo lo tengo Dice, también. y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la Biblia, de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ok, entonces, pero, a ver, vuelvo y le digo, eso es un acontecimiento que está manifestándose en un periodo de tribulación, de angustia. Ya la iglesia no está ahí, la iglesia está en las bodas del Cordero, o sea, está celebrando con el Señor, o sea, no tiene que ver con la iglesia. Esos acontecimientos tienen que ver con los que están en la tribulación y que algunos reconocieron al Señor, porque va a haber gente salvo. Acuérdese de Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Versículo 9. Algunos van a tener salvación. ¿Por cómo? Poniendo el cuello y siendo decapitados. Otros no. Entonces, ese librito que dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados van a ser los que en ese momento reconocieron al Señor y fueron mártires. Eso por sus obras buenas van a alcanzar salvación. Pero los otros, por sus malas obras, van a alcanzar condenación. Porque la iglesia no tiene nada que ver en este capítulo. Y eso quiero que ustedes en el tiempo de la tribulación y en esta resurrección, quiero que les quede clarito, la iglesia no va a pasar por tribulación. Es más, hay un pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23, creo que es, porfa, alguien que me ayude a leerlo por ahí, creo que es esto. Para que podamos mirar, esto es uno de los pasajes que la Biblia muestra en que la iglesia no va a pasar por tribulación. Primera o segunda. Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23, creo que es, si mal no estoy. Déjeme, yo lo busco por aquí. Amén. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No, mentira, yo me equivoqué. Es el versículo, sí es el capítulo 5, pero es el versículo, ya lo tengo señalado aquí, es el versículo 6 al 9, sobre todo el versículo 9. Ese mismo capítulo, Primera de Tesalonicenses 5, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos ha puesto Dios para ira, o sea, Dios no nos ha puesto a nosotros como iglesia para vivir el tiempo de la tribulación. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia habla de la ira del Señor, del día de la ira del Señor, del día del juicio que ha de manifestarse sobre esta tierra, de la gran tribulación, de la angustia. Pero no es consecuente con toda la enseñanza bíblica el que Dios nos haya dado salvación para someternos a su ira. No. Tesalonicenses, hay muchos pasajes más. Ahora que entremos al arrebatamiento, vamos a mirar las posiciones que hay pre-tribulación, a mediados de la tribulación y post-tribulación. Hay 3 puntos para lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces,
el versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es uno de los versículos que nos señala que nosotros no vamos a pasar por tribulación. Bueno, entonces, este libro, Daniel, el capítulo 12 del 4, 8 y 9, este libro fue sellado. ¿Cómo fue sellado? Porque el ángel le dice a Daniel que cierre, que selle la profecía, porque todavía no es el tiempo. Entonces, alguien que por favor me ayude a leerlo. Daniel 12, 4, 8 y 9. Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, entonces, perdón, entonces dice tú, Daniel, cierra el libro porque es para el tiempo del fin. O sea, el fin todavía no ha llegado, pero estamos a puerta de eso. Entonces, esta profecía, todo lo que hemos visto del libro de Daniel es relacionado con el tiempo del fin, de todo lo que ha de manifestarse. Ese libro está sellado, esa profecía está sellado en el libro de Daniel, al contrario del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, lea el 8 y el 9, por favor. Dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ok, Apocalipsis 22:10 que manifiesta. Y me dijo, la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Léetelo antes y léetelo después, o sea, 9, 10 y 11. Dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ok, entonces Juan recibe la revelación, pero a diferencia de Daniel, se le dice que no selle las palabras porque el tiempo está cerca. O sea, mire usted que a Daniel cientos de años atrás se le dice ciérrala y por eso Daniel no entiende, pero en el libro de Apocalipsis se puede mirar muchas de las cosas que menciona Daniel y que tienen cumplimiento o que tienen un panorama visible en la revelación que recibió Juan en la isla de Patmos, en lo que se conoce como el libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones da un poco más de claridad con relación, incluso aparte de las profecías de Daniel, porque ese libro no está sellado. Ese libro prácticamente nos dice expresamente qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a aparecer, ya más de una forma directa, a pesar de que se utiliza un lenguaje metafórico. Por ejemplo, en el caso de los sellos, los caballos que salen, ¿verdad? Esos 4 caballos que salen, en un sentido metafórico, pero él mismo lo explica. Entonces, una es guerra, otro es hambre, y cada uno tiene una connotación, pero él mismo se explica. Entonces, podemos mirar esa parte. Entonces, el libro de Daniel fue sellado porque es para el tiempo del fin con relación a la nación de Israel, expresamente para la nación de Israel. O sea, en ese periodo de gracia, Israel está como por decirlo así, un poco medio perdido, medio desorientado, no perdido, desorientado con relación a los tiempos proféticos. Entonces, Daniel 12:5 habla de tiempos, ¿verdad? Dice 3 años y medio, dice un tiempo,
tiempos, cuando habla de un tiempo es un año, cuando habla de tiempo son 2 años y cuando habla de medio tiempo es medio año. Eso es igual a 1260 días. Ahora, el libro de Daniel habla una mención de 1200 días y después dice bienaventurado que lleve 1335 días. Hay dos explicaciones y estos son dos estudiosos de la Biblia, dos teólogos, que es uno es Malborn, ¿cómo se pronuncia, Katy? Christy, perdón. Walworth, ¿cómo es? Walworth. Christy, que me perdió. Estoy aquí. ¿Cómo se pronuncia? Depende de dónde sea ese apellido. Bueno. Si es alemán, se pronunciaría como una B, Balfour. Pero si es inglés, sería Walbur. Bueno, Walbur o Balfour, un estudioso, son teólogos, ellos hablan, por ejemplo, de que 1260 días es media tribulación. O sea, acuérdese que la semana 70 es 7 años y 3 años y medio, 3 años y medio de paz a la mitad del pacto con el pueblo de Israel. Deshacerá el pacto, va a quebrantará el pacto y comenzarán medio año, o sea, otra media semana que es la de realmente lo que es la gran tribulación, porque los 3 primeros años y medio son paz, acuerdos, alianzas, seguridad. Es más, la Biblia en Tesalonicenses 5:3, primera Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces, dice la Biblia, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, los dolores de la mujer encinta, hermano, no anuncia. Cuando de pronto es que me duele, hay parto y corra, mijo. Así será la manifestación de la gran tribulación. Todo el mundo estará confiado, estará tranquilo, pues el Medio Oriente estará tranquilo, no habrá guerra, no habrá conflicto, los judíos estarán contentos, los árabes estarán contentos, pero a la mitad del año, a la mitad de la semana, los tres primeros años y medio, el hombre volteará la torta y entonces vendrán 3 años y medio de gran tribulación. Entonces dice que esos 90 días que se habla en el libro de Daniel, perdón, esos 30 días de diferencia que habla el libro de Daniel, dicen que son los juicios a las naciones, según Mateo 24, 25, 31 y 46. Y los 45 días restantes, o sea, para que llegue a los 1335, será el establecimiento del reino mesiánico. Yo me voy más con la siguiente. ¿Por qué me voy con la siguiente? Por el acontecimiento histórico que se vivió con Antíoco Epífanes cuando los hijos de Matatías rededicaron el templo, hicieron expiación por el templo, santificaron el templo y a los sacerdotes, y eso se le conoce como la fiesta del Hanukkah o la fiesta de las luces. ¿En honor a qué? En honor a que la rebelión triunfó, la rebelión salió adelante y pudieron echar a Antíoco Epífanes, entonces hubo 30 días de esa limpieza, históricamente está comprobado, del templo, ¿verdad? Como esa rededicación y esa santificación nuevamente del templo, que tiene un peso histórico, y me voy más con esa segunda variante, y la segunda que coinciden los 45 días es el juicio a las naciones. Acuérdese que cuando se da el conflicto, ¿verdad? Lo que se conoce como esa guerra mundial, esa guerra de Armagedón, en que ahí las naciones Dios destruye a todas las naciones que se levantan contra Israel, empieza Dios a juzgarlas y empieza a dirigir, a implantar su reinado milenial con vara de hierro, porque dice, y él juzgará a las naciones con vara de hierro. Entonces, muchos estudiosos tienen esa posición. Las dos más acertadas es una, el juicio de las naciones, y el otro, el establecimiento del reino milenial.
Yo me voy más con la segunda, porque al final del juicio de las naciones se establece el reino milenial del Señor. Entonces pueda que caigan en ese tiempo, pero esas son las versiones, y que a ciencia cierta no hay una manifestación segura, clara, decisiva de la diferencia de los 30 y de los 45 días adicional. Las dos más acertadas son estas que se leen aquí. Bueno, entonces ya ahí terminamos y vamos a comenzar así con lo que es la gran tribulación. Bueno, esto no. Estas pruebas, tentaciones, necesidades para purificar, para hacer visible la fe. Todo eso no. Entonces, si ven el... ¿Sí se ven? Sí. Ok, listo. Entonces, entramos en esa semana de Daniel, la segunda mitad de la semana de Daniel. Acuérdense que siempre hemos dicho, según lo que leímos de Daniel, que él hará alianza con el pueblo santo, ¿verdad? Dice que establecerá paz en medio de las naciones, en lo que tiene que ver con Israel y las naciones que están alrededor. Ahora vamos a ir viendo eso en lo que es la tribulación. Entonces, Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces está diciendo que ese acontecimiento es sin igual, es único, y solamente se dará una sola vez en la historia de la humanidad. Y por eso algunos le llaman la gran tribulación, o tiempo de angustia, cual no ha habido ni habrá jamás, según el libro de Daniel. Entonces, ¿qué es la tribulación? Se puede decir que la tribulación es congoja que inquieta el ánimo, sufrimiento, aflicción, angustia. Etimológicamente viene del griego traspis, que significa todo lo que mencionamos anteriormente. En el latín es tribulum. Es un nombre del tribillo que se emplea para separar la paja del grano. Usted sabe que para separar el trigo del grano, primero hay que coger la espiga, ¿verdad? Y algunos golpean en un pilón, pues, por decirlo así, conocido. No sé cuál será el instrumento que se utilice para trillar el trigo, pero me imagino que tienen que haber, porque la Biblia habla que estarán dos pilando. Me imagino que debe ser eso. Igual, usted sabe que lo golpean con un mazo para que el grano salga y quede la cascarilla, pero todo queda dentro del pilón y después la echan a una zaranda. Y entonces vienen y la avientan, o sea, la levantan al viento. Ya esa gente tiene práctica, porque si uno lo hace, pues bota todo el trigo. Pero ellos avientan de tal manera el trigo con la cascarilla y lo arrojan al aire para que el viento saque la cascarilla y quede el trigo dentro de la zaranda. Entonces, eso es lo que según el latín, está manifestando lo que es la tribulación. Entonces, ese proceso de separar la paja del grano, y es a punta de ¿qué? De golpe. Entonces, Apocalipsis 24, en la parte C dice: los que queden serán probados. O sea, ¿quiénes son los que se queden? Los que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia, cuando se dio el arrebatamiento de la iglesia y no escucharon la trompeta, no escucharon el llamado de Dios. Esas personas, a pesar de ser cristianas, se quedaron, y los que no son cristianos, pero que se les habló en algún momento de Cristo y no quisieron, todas esas personas que estén vivas en ese momento y que no quisieron escuchar la voz de Dios, ¿qué pasará con ellos? Se quedarán. Entonces serán probados y tendrán que demostrar realmente que decidieron ser paja o trigo. O sea, ellos van a tomar la decisión y ser paja, porque la paja después dice que es echada afuera y después echada
al horno y será quemada, ¿verdad? Será amontonada y echada al horno para que sea quemada. O será trigo, el cual es también recogido, guardado y guardados en granero. Entonces ese guardado en granero habla de la protección y del cuidado de Dios, de ser separados para Dios. Entonces, sacrificando sus propias vidas en la guillotina. Apocalipsis, alguien que por favor lea Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok, ellos salieron de esa tribulación, los que no se dejaron, mire usted, los que fueron decapitados, que no se dejaron, que no adoraron a la bestia y que no se dejaron poner su marca, ni en la frente ni en su mano derecha. ¿A quién se están refiriendo? A los que están saliendo de la tribulación. Entonces, tampoco puede ser la iglesia. Entonces, hace referencia a los que padecieron, ¿verdad? Porque la iglesia no va a ser decapitada. La iglesia, dice la Biblia, que será levantados en un abrir y cerrar de ojos los que murieron en el Señor y después nosotros seremos transformados. Entonces, no tiene peso, o sea, cuando hacemos o argumentamos o inferimos, no tiene peso de que la iglesia pase por la tribulación, entonces quedaría sin base lo que dice Tesalonicenses. Entonces se da cuenta, entonces, cómo cuando vamos leyendo la Biblia, la misma Biblia va develando cuál es nuestra posición como iglesia, si seremos o no seremos arrebatados antes de la tribulación. Entonces, aquí leímos que estos, de verdad, son de los que salen de la tribulación, de los que fueron decapitados, de los que guardaron la palabra del testimonio, o sea, hablando de lo que otros predicaron, pudieron decir, hablarles del Señor, y que no se dejaron poner la marca de la bestia ni la adoraron. Entonces, esta semana se va a dividir en dos partes. Habla de 3 años y medio cada uno, esas dos partes, para que pueda ser 7 años o la semana 70 del libro de Daniel. Dice tiempos. No, aquí está mal, aquí pusieron un tiempos, no, es un tiempos y la mitad de un tiempo, según Daniel 12:7. Apocalipsis 13:5 habla de esa tribulación, se le dio permiso, ¿verdad? Al enemigo, al anticristo, a Satanás, a ese grupo de entes, se le dio la autoridad para actuar 40 meses. Apocalipsis 13:5 que dice. No vamos a leer Daniel porque ya lo hemos leído. Amén. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, en ese tiempo él va a hacer y deshacer. Hermana, ya que usted tenía Daniel, ¿cuál tenía Daniel 9? ¿Qué? 27. Bueno, sigamos pues. Entonces dice, el término semana indica años. Ejemplo, 7 años es una semana. ¿Dónde podemos ver eso? En Levítico 25:8, para poderlo entender. Vámonos a Levítico 25:8. Amén. Dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ok, entonces está diciendo que una semana son 7 días, pero que cada día representa ¿qué? 7 años. O sea, según lo que dice ahí, mire, y contarán 7 semanas de 7 años, 7 veces 7 años. De modo que los días
de los 7 semanas de año vendrán a ser 49. Entonces, estamos hablando de que si hablamos de 7 semanas serían 49 años, una semana es 7 años. Ahora sí me expliqué, o sea, porque ahorita les mencioné mal. Una semana son 7 días y cada día representa un año. Entonces, 7 días va a representar, según lo que dice Levítico, 7 años. Daniel 9:27 dice, y por otra semana, o sea, si por 7 años confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, primera parte, comienza a gobernar el anticristo o Satanás a través o empieza a gobernar Satanás, el diablo, a través del anticristo y de falso profeta. Apocalipsis capítulo 13, usted lo puede leer todo. En los primeros 3 años y medio hará pacto con las naciones. Daniel 12:7, por favor. Gracias. Amén. Daniel 12:7 dice: y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ok, entonces está hablando de que por 3 años y medio, ¿verdad? Él confirmará un pacto, pero después hará cesar el pacto, lo romperá, ¿verdad? Y después se manifestará tal y cual como es. Entonces, Primera de Tesalonicenses dice 5:3, dice, cuando digan paz y seguridad repentina, o sea, el pueblo, la humanidad está esperando un líder que lo dirija en el aspecto político, en el aspecto militar, financiero. Y este hombre se levantará, dice que será entendido el enigma, será un hombre con una sabiduría satánica, con una sabiduría diabólica. Acuérdese que la Biblia habla de que hay una sabiduría diabólica. Este hombre pues tendrá una sabiduría diabólica, será entendido el enigma y por lo tanto recibirá de los gobiernos un voto de confianza, ¿verdad? Para dirigir los designios de la humanidad. Ahora, acuérdese que él se levanta en medio de unos reinos, o sea, él saldrá de 10 reinos, y esos 10 reinos no se saben quién es, todavía no han sido levantados, le entregarán el poder. Para ellos han sido constituidos para entregarle poder, o sea, desde un punto de vista económico, político, militar, y será un hombre con una gran influencia religiosa, tanto así que el anticristo proclamará una unidad religiosa en toda la humanidad. Eso es lo que se conoce como ecumenismo. El ecumenismo no es más que la reunión de todas las religiones con ¿verdad? En el cual hay la aceptación de que mi Dios y el Dios de las otras religiones conducen a una salvación. Dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es de muerte. Hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entendemos que este hombre va a gobernar los designios del mundo, pero después romperá el pacto y empezará una situación difícil. Entonces, desarrollo de la gran tribulación, empiezan a manifestarse lo que son los 7 sellos. Vamos a leerlos. Se van a manifestar durante estos 3 años y medio, lo que es realmente la gran tribulación, 21 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, ¿verdad? Dice que cada uno de estos, ahora que los vayamos a ir leyendo, usted va mirando que cada vez que se desarrolla un juicio, va siendo peor y más fuerte, va siendo más
más grave, ¿verdad? Con relación a la humanidad. Entonces, ya vamos a empezar a mirar lo que es Apocalipsis. Entonces, por favor, abran su Biblia en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis para entrar a mirar qué es lo que se llama. Ok, entonces, adelante, hermana. Vamos a ir mirando. Después, no se preocupe que después miramos lo que es la parte del libro de las generalidades del libro de Apocalipsis y vemos los primeros versículos, pero vamos a ver qué se va desarrollando dentro de un acontecimiento como es la gran tribulación. Entonces, lo primero que vamos a ver que son los juicios que se derraman en esa gran tribulación. Entonces, Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Habla de los sellos. Entonces, dice, perdón. Adelante, hermano. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, entonces, perdón, vamos a ir uno por uno. Entonces, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis manifiesta, o sea, varios sellos, pero en particular muestra cuatro seres o 4 caballos que son los que traen gran calamidad a la humanidad y cada uno tiene un significado. Entonces, el primero que la hermana leyó dice que es un caballo, dice, ven y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Muchas personas tienen una confusión con este primer caballo, ¿verdad? Y el personaje que lo monta. Muchos creen que es el Señor Jesucristo y están equivocados. ¿Por qué? Porque si leemos bien el versículo 1 del capítulo 6 dice, y vi cuando el Cordero, y ese Cordero es con C mayúscula, haciendo referencia al Señor Jesucristo, dice, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, después miramos quiénes son los seres vivientes, de los 4 seres vivientes decir, ¿verdad? Con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Aquí hay la primera diferencia. Al Señor Jesucristo nunca se le relaciona con un arco. Siempre se le relaciona con una espada. Nunca en las descripciones que usted va a ver del Señor Jesucristo lo va a ver con un arco. Siempre lo va a ver con una espada. Segundo, dice, le fue dada una corona, o sea que no tenía autoridad. El Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad y por los siglos de los siglos. Entonces, mire usted cómo los mismos pasajes bíblicos nos van dando claridad en la medida que nosotros vamos poniéndole atención a cada detalle. Dice que salió con un arco y nunca, ¿verdad? Nunca el Señor Jesucristo se le relaciona en la Biblia con arco, siempre se le relaciona con una espada, ¿verdad? Dice, y le fue dada una corona. Quiere decir que si le fue dada una corona, que es señal de autoridad, no tenía autoridad. Se le permitió tener autoridad, pero para reconocerlo como un personaje de autoridad o como un rey momentáneo, ¿verdad? Y dice que salió venciendo y para vencer. El Señor es vencedor. La Biblia, el mismo libro de Apocalipsis lo describe como el vencedor. O sea, si usted está mirando, este primer caballo es la manifestación o la presentación, por decirlo así, la presentación pública del personaje llamado o conocido como Anticristo. ¿Sí lo tenemos claro? ¿Preguntas? ¿Confusiones? Amén, amén. Está claro, profe. ¿Ok? Amén, entonces amén. tenemos que este caballo blanco y el personaje que lo monta, porque el caballo no es el personaje, o sea, no es el eje central. El eje central es quien monta el caballo en este momento. Y quien monta el caballo es un personaje que no tiene autoridad, se le da la autoridad,
se describe con un arco, ¿verdad? Cuando, deme un momentico, por favor, regáleme un segundito. No te pongas allá tan a la orilla. Entonces, eso. Entonces, el primer caballo, el caballo blanco, es la manifestación pública. O sea, es cuando se da a conocer este personaje llamado el anticristo. Sigue, hermana, el versículo 13. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, entonces, mire usted que el segundo caballo que sale dice, y abrió el segundo sello, ¿verdad? Y salió un caballo bermejo que es igual al color rojo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, este jinete que monta este caballo rojo es reconocido o manifiesto como el jinete de la guerra. O sea, dice que se le dio la autoridad, ¿verdad? O el poder de quitar la paz y de que se matasen unos a otros. Entonces, en ese momento que empiezan a manifestarse durante la gran tribulación, uno de los aspectos predominantes va a ser la guerra, según el caballo rojo. Este caballo rojo, que es el jinete de la guerra, bueno, este jinete que sale en un caballo rojo que tipifica la guerra, va a traer guerra, va a quitar la paz y va a traer ese hecho de que se le dio una gran espada, es que se le dio un arma, o se le dotó del poder de matar, de quitar la vida. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en una confrontación bélica? ¿Qué es lo que hay en ¿cómo es que se llama en una guerra? Pues muertos. Muertos. Y entonces también en una guerra, como consecuencia, que hay una devastación económica. Y cuando hay devastación económica, ¿qué es lo primero que hay cuando no hay economía? Hambre. Hay hambre, miseria. Entonces leamos el caballo siguiente. Amén. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, entonces, mire usted, o sea, cómo uno va desencadenando al otro juicio. Entonces, sale la manifestación del anticristo y lo primero que le trae es, rompe el pacto, o sea, ese pacto de paz que había hecho con las naciones, lo primero que hace es romperlo. Y al romperlo, se levanta todo un conflicto bélico, sobre todo en lo que es el Medio Oriente, todas las naciones árabes y otras naciones contra Israel. Entonces, empieza, no directamente enseguida, pero empieza a haber, eso es lo que acabo de mencionar, pero empieza a haber guerras en el mundo. Entonces, como antesala, empieza a haber guerra, y entonces las naciones sufren un colapso económico, y como consecuencia de ese colapso económico, nadie va a tener los recursos suficientes para comprar alimentos, y va a llegar a tal situación que 1 libra de harina, 2 libras de harina van a costar el trabajo de todo un día de trabajo. Van a costar el valor de todo un día de trabajo. Entonces, mire usted a lo que va a llegar la situación. Entonces, él está diciendo que dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Esa expresión no es muy clara a qué hace referencia. Y realmente algunos dicen que es como de que hay cosas que representan todavía un estado con relación a Dios. Cuando hablamos de aceite,
y vino, estamos haciendo referencia del Espíritu Santo. Dice que todavía habrá cosas buenas, pero yo la verdad no me identifico mucho con ese concepto, porque la verdad no es muy claro. Tendría que consultarlo mejor y mirarlo, pero esa expresión de que dicen que todavía tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo para guardar, como algo de Dios, reservado de Dios ahí, que no se pueda dañar, que no se sabe qué, a mí no me queda claro. Entonces, porque la verdad no lo entiendo, pero lo voy a leer, lo voy a consultar, le prometo eso. Entonces, hermano Rafa, señora, disculpen, aquí en unas Biblias de estudio dice, el aceite y el vino se refiere al árbol de oliva y al jugo de uva. Pues no sufren tanto daño por la sequía como el grano. Lo que pasa es que no hace mención, por ejemplo, si mencionamos eso, que también puede ser el aceite que no se daña es el aceite de oliva, pero sin embargo no menciona que es aceite de oliva, porque cualquier aceite que no es de oliva, el aceite de oliva puede permanecer en el tiempo, no se daña. Pero los demás aceites se ponen rancio, una propiedad que no tiene el aceite de oliva. O mi hermana Sandra, que es nutricionista, nos puede dar, si estoy equivocado, que me corrijan. Que el aceite de oliva. El aceite de oliva no se pone rancio, o sea, puede pasar el tiempo, pero no se pone rancio. En cambio, los demás aceites que no son de oliva tienen a colocarse rancio fácilmente o con el tiempo. Sí, el aceite de oliva perdura más, pero también tiene su vencimiento. Sí. Okay. Y bueno, por eso te digo, no sé qué querrá decir la expresión de esa, básicamente, de no dañes el aceite ni dañes el vino. No sé, habría que mirar. ¿No será que está ahí como haciendo referencia al Espíritu Santo que representa, que se simboliza a veces con el aceite, no? Por eso, es que hay una de las posiciones, es como que algo que tiene Dios muy reservado, algo muy reservado que no se especifica cómo es, pero que es como el aceite y el vino tipifican el Espíritu Santo, es algo que tiene que ver con Dios en cuanto a guardarlo, a cuidarlo, pero no se dice qué. Entonces yo no tengo como mucha claridad de lo que se menciona. Pero hay algunos que dicen eso, que tiene que ver algo con el Espíritu Santo, algo que está reservado para Dios, algo que está ahí, pero no, como le digo, no lo puedo asegurar porque no es claro, o sea, no hace referencia a claridad, no hace. Es más, si usted lo busca de pronto en Google o en otra, la verdad que eso no le da mucha referencia y le animo para que lo busque, y si lo encuentra, pues nos ayuda y nos ilustra con eso. Entonces, bueno, entonces el tercer caballo es hambre. Entonces después dice, hermana, dice que salió ¿qué? Dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mire usted, entonces yo voy a leer aquí despacito para que podamos entender cómo empiezan a desarrollarse esos juicios. Entonces dice, cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Ahora, ya habíamos hablado de que el caballo rojo es guerra. Cuando hay guerra hay hambre, pero cuando hay guerra y hambre, ¿qué hay más? Hay más muerte. Imagínense en los conflictos bélicos a nivel mundial que puedan presentarse, la manifestación o la proliferación de cuerpos que quedarían expuestos al medio ambiente. Ahora, con una situación de hambre, o sea, habiendo
infecciones, enfermedades, a mucha gente muriendo por inanición, porque no todo el mundo va a tener la oportunidad o la ventaja de tener un día de trabajo para comprar 2 libras de harina de trigo o 6 libras de cebada. Entonces eso va a traer que mucha más muerte. Y a este caballo, aparte de eso, se le dio algo especial. A este jinete, perdón. Dice por nombre muerte, y el Hades le seguía. Hay una de las cosas que dice la Biblia en el libro de Proverbios que nunca se sacia, y entre esos menciona que el Seol o el Hades, que es la palabra griega para mencionar también Seol o sepultura, porque Seol es la palabra judía, pero la palabra griega es Hades, o sea, el lugar de la muerte. Entonces dice que la muerte, el Seol o el Hades nunca se sacia. Entonces lo que va a proliferar, se me enredó la lengua. Bueno, lo que va a abundar en ese momento es que muerte por guerra, muerte por hambre, por inanición, muerte por las infecciones, las enfermedades, por la exposición de los cuerpos al ambiente, que muchos no serán sepultados. Entonces va a traer mucha más muerte. Y mire lo que dice, ¿verdad? Y se le dio y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras del campo. O sea, donde hay carroña, también hay bestias. O sea, mire usted cómo la Biblia lo describe y cómo va usted vislumbrando o mirando el panorama de la gran tribulación. Yo no se lo estoy poniendo, no, el hermano me está metiendo en una tremenda película. No, es lo que está escrito en la Biblia, porque uno desencadena. Ahora, según la última toma de las Naciones Unidas, el planeta Tierra tiene aproximadamente al 2000, creo que el 2019, 2018, algo así, no recuerdo, tiene aproximadamente 7 mil millones de personas. 7 mil millones de personas. Bueno, vamos a poner una cifra, 7 mil millones de personas. Digamos que, y se tiene pensado que de aquí a 10 años, 20 años, la población ya no sea 7 mil, sino 9 mil. Si nos llevamos al contexto de los 20 años, vamos a suponer que en 20 años se da la cuestión de la tribulación, la cuarta parte de 9.000, ¿cuánto es? Estamos hablando de 4.500, estamos hablando de 2.750. 2.750 millones de personas. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que se le dio poder sobre la cuarta parte de ¿qué? Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si lo sacamos así literalmente, si de aquí a allá hay 9 mil millones de personas, la cuarta parte estaríamos hablando de 2.750 a 2.250 millones de personas, 2.250 millones de personas. O sea, el enemigo, ese caballo amarillo que se llama muerte, se le dio esa potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Ahora, no digamos, seamos conservadores, que no es la cuarta parte, o sea, los 2.250 millones. Que de eso sea el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 2.250 millones de personas? ¿Cuánto es? Simplemente por hacer el ejercicio. 450 millones de personas. Usted apenas comenzando y arrancando los juicios, porque dice que a él se le dio el poder sobre la cuarta de la parte de la tierra para matar. Ahora, vuelvo y le repito, la tierra tiene en este momento 7 mil millones. De aquí a allá, digamos que de aquí a allá donde se presente, no sean 7 mil, sean 8 mil. Pase más. 8 mil, la cuarta parte son 400
sea, ese jinete se puede llevar facilito en la tierra, siendo conservadores por hacer el ejercicio nada más, 400 millones de personas en los primeros 4 jinetes. Fuera de los que ya murieron por guerra, fuera de los que ya murieron por inanición y fuera de los que murieron por guerra y por inanición, y ahora este personaje se puede llevar cualquier número, millones y millones de personas en el mundo, porque se le dio la autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra. ¿Tremendo o no tremendo? Súper tremendo. Súper. Entonces, vemos que, y ahora cuando vayamos viendo los demás juicios, usted se va dando cuenta. Comenzó con la manifestación de un personaje que es tenebroso, pero este personaje tenebroso, al romper el pacto, desata guerras entre naciones, no guerras mundiales, sino guerras entre naciones y entre pueblos. Y por esas guerras, pues lógicamente va a haber un sinnúmero de muertos que quedarán expuestos al ambiente, se descompondrán, se dañarán, tratarán algunos pero no van a dar abasto, porque los conflictos cada vez van a ser peores. Y habiendo guerras, pero si no hay, mírelo usted. ¿Y por qué digo esto? Porque si no va a haber para comprar comida, o sea, un denario va a alcanzar para comprar 2 libras de harina de trigo, ¿qué le hace pensar a ustedes que las naciones van a invertir sus recursos para sepultar a sus soldados o sepultar las personas muertas o los daños colaterales que queden por la guerra? Ninguno. Así de sencillo. Entonces, por eso la Biblia habla de tribulación cual nunca ha habido ni habrá jamás. Y apenas estamos comenzando. ¿Amén o no amén? Se quedaron callados, hermano. Amén. Por eso es mejor en este viaje. Amén, amén. El capítulo, regáleme 5 minuticos y ya terminamos. El versículo 9 dice: cuando abrió el 5º sello, estamos hablando del 5º sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Ahora, yo quiero explicarle algo. El libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico, porque eso es otra que también a veces nos matamos la cabeza, porque pensamos que el libro de Apocalipsis debe revelar los órdenes, debe revelar los acontecimientos en forma cronológica, o sea, primero esto, segundo esto. No, el libro de Apocalipsis no tiene esa particularidad. Por ejemplo, aquí estamos viendo algo que se habla en el libro, en el capítulo 20, el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, las almas, creo que es el 4, si no mal no estoy. Pero aquí ya se está mencionando en el capítulo 6, en los 7 sellos, se está hablando de alguien que ha sido muerto, de los que han salido de la gran tribulación, de los que están debajo del altar. Dice: cuando vi el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. O sea, no es la iglesia. Se le dieron vestiduras blancas porque todo el que es redimido y todo el que es santo, Dios le da vestiduras blancas. Pero mire usted, dice: se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansase todavía por un poco de tiempo, hasta que se completase el número de los consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire cuando abrió, entonces dice que todavía a esta época, o sea, porque apenas está comenzando, a este momento de la historia de la humanidad, apenas están comenzando los juicios y ya empezaron a ser, a ver mártires, empezaron a ver personas que están siendo salvas, pero todavía queda un poco, porque apenas los juicios están comenzando, y durante la persecución que han de vivir y la evangelización que se ha de llevar en ese tiempo, muchos todavía serán salvos. Dice: hasta que se complete, pero el número de los que habían muertos como ellos para ser salvos.
Entonces, el sexto sello dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y que se enrolla. Y todos los montes y todo lo que y todos los montes, perdón, dice aquí, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá quién podrá sostenerse en pie. Entonces, el sexto sello ya son acontecimientos, son catástrofes naturales, fenómenos naturales que van a impactar la tierra claro está, por orden de Dios, como juicios. Y aquí lo que llama la atención es que los cielos, los montes, o sea, habrá terremotos, maremotos, habrá acontecimientos en los cielos que van a marcar indudablemente a la humanidad y que más adelante vamos a ver como consecuencias en los juicios que se van a presentar, como estos que se presentan aquí apenas empiezan a mencionarse como tienen unas consecuencias porque la hierba, los árboles van a sufrir una cantidad de cosas que se describen en el libro de Apocalipsis durante este tiempo de la gran tribulación. Entonces, dicen, o sea, la humanidad sabe que está de espaldas a Dios, que está perdido en sus delitos y pecados, porque tienen